Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tuduri y en esta ocasión os vamos a mostrar un efecto fotográfico que nos habéis solicitado muchísimo desde las diferentes redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Se trata de un efecto que principalmente lo que hace es darle muchísimo enfoque, mucho detalle y mucha textura a nuestras fotografías a partir de un JPG normal y corriente. Hemos querido aprovechar las dos fotografías que utilizamos en el tutorial anterior para explicar las novedades de Photoshop Creative Cloud, ya que nos venían muy bien para hacer este tipo de efecto y así pues reutilizábamos. Tenéis los enlaces de las imágenes para poder adquirirlas desde Fotolia en la descripción de este vídeo. Podemos ver en la primera fotografía como partimos desde un JPG normal y corriente tomado que podemos tomar nosotros con cualquier cámara reflex, y a partir de ahí pues siguiendo diferentes pasos, sumando diferentes filtros, obtenemos un resultado, un enfoque muy interesante. No solamente vamos a poder aplicar este efecto sobre personas mayores, que también pues da un poco ese efecto de envejecer a alguien, sino que además lo vamos a poder hacer sobre niños, y en este caso lo que conseguimos es un resalte de luces muy interesantes. Podemos ver la fotografía original y la fotografía resultante. La iluminación y los detalles pues cambian muchísimo, nos van a dar un resultado pues muy chulo y que nos va a dar muchísimo juego. Así que dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Antes de empezar con este tutorial, me gustaría recordar que a la hora de aplicar este tipo de efectos sobre vuestras fotografías, deberéis trabajar con mucho cuidado e intentando nunca abusar de estos efectos, no sobresaturar nuestra fotografía, ya que después de aplicar plugin sobre plugin es muy sencillo obtener una fotografía muy sobrecargada y que tenga demasiado detalle o demasiado enfoque, por lo cual perdería realismo y perdería interés visual. Vais a poder aplicarlo sobre la mayoría de las fotografías, no os tenéis que fijar en los valores que yo aplico en mi fotografía, ya que por el tamaño, por la resolución, por el color, el tipo de enfoque que tiene, va a utilizar unos valores, cada fotografía utilizará unos valores diferentes, así que sentiros libres de experimentar y, como decíamos antes, no abusar de este tipo de efectos. También recordad que os dejamos el enlace de las fotografías que nosotros utilizamos para que podáis adquirirlas desde Fotolia. Vamos a empezar, y principalmente lo que vamos a hacer durante este ejercicio o este efecto es ir sumando un plugin encima de otro. Voy a hacerlo de un modo un poco destructivo, duplicando capas directamente. Vosotros con un poco más de tiempo os lo podéis organizar para que mediante objetos inteligentes sea un efecto menos destructivo y podáis recuperar en parte la información. Lo primero que haremos será duplicar la capa fondo, control J, comando J en Mac, y vamos a aplicar el primer filtro, que es filtro de la casa Topaz Labs, y se trata de Topaz Adjust en la versión 5. Aunque estemos trabajando en la versión 5, me voy a ir a la lista de efectos y trabajaré con los efectos predefinidos que venían en la versión 4. Y vamos a buscar el efecto de Neutralizer by Jorge Díaz, que nos va a devolver un resultado bastante interesante, como estáis viendo ahora aquí en pantalla. Vamos a decirle OK. Ya tenemos nuestro resultado aplicado y vamos a empezar a realizar las primeras correcciones. Por ejemplo, si yo me acerco, puedo visualizar que me ha intensificado en este caso este pequeño desenfoque que tenemos aquí. Podemos ver cómo lo hemos intensificado junto cuando intensificábamos la piel, también hemos intensificado esta parte de aquí, y vamos a poder resolver esto mediante máscaras de capa. Yo puedo crear una máscara de capa, vamos a utilizar un pincel con los bordes difuminados, un tamaño menor. Y lo que haremos será trabajar con un color negro. Voy a hacerlo muy agresivo, decía, vosotros tenéis que trabajar con más cuidado. Yo, para que el tutorial no sea tan largo, lo voy a hacer muy a lo bestia. Podéis ajustar mejor el pincel y sobre todo ver qué zonas hay que retocar. Yo voy a retocar solo esto de aquí, para que simplemente veamos cómo se solucionan este tipo de problemas.
Si en el caso de que nos estamos pasando, vemos que estamos creando una sombra muy marcada, podemos solucionar pues con blanco directamente y corregimos todo lo que nos hemos sobrepasado. Y para disimular todavía más esa transición de color que tenemos, vamos a aplicar dentro de esta máscara de capa, la seleccionamos primero y aplicamos un filtro de desenfoque gaussiano y vamos ajustando hasta que nosotros visualmente veamos que hemos solucionado. Aquí todavía se nota mucho y vemos que poco a poco podemos ir disimulando ligeramente esa intensificación que nos había creado el plugin. Llegados a este punto nos podríamos quedar simplemente con esta intensificación, este extra en el detalle de la fotografía, pero vamos todavía a darle un poquito más para mejorar tema de luces y aumentar todavía más el detalle. Como decía al principio, hemos de ir con cuidado de no sobresaturar. Yo voy a exagerarlo mucho, vosotros tenéis que a lo mejor que ajustarlo un poquito más. Podemos modificar la opacidad en todo momento para buscar un equilibrio entre la fotografía final y la original. Así que vamos a seguir, vamos a crear una capa nueva y vamos a apretar la combinación de teclas Control, Shift, Alt y E, todas a la vez. Y lo que hacemos es nos crea como una especie de impresión de pantalla y vamos a darle otro filtro de Topaz y vamos a trabajar con filtro de Topaz Detail 3. Dentro del filtro, en las colecciones, nos vamos a ir a Highlight Detail Colección y aquí vamos a trabajar con los diferentes presets que tenemos, pues dependerá un poco de la fotografía. También siempre podemos modificar en el lateral algunos ajustes para obtener el resultado más óptimo. Por ejemplo, en el anterior podríamos haber quitado un poquito de ruido y tendríamos un resultado más interesante. Vamos a ir probando diferentes efectos. Voy a trabajar con Light para que no sea tan marcado tampoco. Le decimos OK y esperamos a que se aplique. Ya tendríamos en este caso un poco más de intensificación. Podemos con el botón derecho, opciones de fusión, intentar fusionar. Antes hemos fusionado con la opacidad, también podemos fusionar desde aquí abajo con la tecla Alt apretada. Vamos estirando y veremos que se va fusionando con la capa de abajo. Aquí tenemos los dos, vamos a coger solo uno. Vamos a hacer lo mismo en los negros, simplemente que le dé un poquito más de detalle. Y ya podríamos continuar trabajando. Para continuar, lo que vamos a hacer será seguir experimentando un poquito con algunos plugins. Vamos a crear una capa nueva y haremos la combinación de teclas Control, Shift, Alt y E. Nos crea otra impresión de pantalla y lo que vamos a hacer será llevar nuestra imagen a blanco y negro. Vamos a ir a filtro y esta vez nos vamos a filtros de Nik Software y vamos a empezar trabajando con el de Silver Effects Pro. En este caso estoy utilizando la versión 2 y iremos probando hasta que obtengamos un resultado en blanco y negro que nos pueda parecer interesante. Se trataba un poco de exagerar en el caso del tutorial, así que voy a utilizar una de estas que son bastante marcadas. Le digo aceptar. Bueno, antes de aceptar, desde aquí siempre podemos terminar de hacer pequeños ajustes según la necesidad que tengamos en todo momento. Le decimos ahora sí aceptar. Y lo que haremos será darle un poquito de color a este blanco y negro que nos está generando. Para ello vamos a seleccionar la capa fondo, Control J, Comando J en Mac y posicionamos arriba, le decimos modo de fusión color. Bajamos la opacidad bastante. Incluso podemos trabajar con una máscara de capa. Vamos a Control Z y creamos la máscara con la tecla Alt. Nos la va a crear de color negro. Con un pincel vamos a pintar bastante grande. Vale. Ahora sí.
Podemos dar un poco de color selectivo a nuestra imagen. Y si queremos generar una dominante para que el efecto pues sea más unificado con toda la fotografía, podríamos crear una última capa, Control, Shift, Alt y E toda la vez. Y en esta capa de aquí lo que vamos a hacer será filtro, Nik Software, Color Effects Pro. Y con el Color Effects Pro vamos a añadir dentro de favoritos, que ya lo debo tener marcado, el filtro de Ink, está también en todos, lo tenemos aquí. Lo que vamos a modificar la opacidad hasta que obtengamos pues un resultado, una pequeña dominante que unifique toda la fotografía nuevamente. Aquí tendríamos el primer resultado, en este caso aplicado sobre una persona mayor. Fotografía original y resultado. Ahora vamos a ver qué pasaría si aplicamos esto sobre una fotografía de un niño. El proceso que vamos a utilizar será más o menos el mismo, así que vamos a ir un poquito más rápido. Lo primero que hemos hecho ha sido duplicar capa, Control J, filtro, Topaz, Topaz Adjust y seleccionamos el filtro de Jorge Díaz. Dentro de ajustes globales vamos a quitarle el ruido, Noise, lo desactivamos para que no nos dé tanto ruido, le decimos OK. Obviamente yo lo estoy haciendo muy rápido, lo estoy haciendo también muy exagerado para que veáis bien el efecto. Vosotros si jugáis con los detalles, con los ajustes un poquito mejor, vais a obtener resultados mucho más interesantes. Vamos a seguir, duplicamos nuevamente, podemos duplicar ya que no hemos hecho modificación, Control J, Comando J en Mac. Y el siguiente que aplicábamos era el filtro de Tile. Aquí podemos probar entre las diferentes intensidades para ver qué nos interesa más. Vamos a volver a Light para no exagerar tanto, le decimos OK. A partir de aquí nosotros podríamos duplicar una vez más, Control J, y quitar un poco del ruido que ha añadido. Para ello, Topaz también tiene filtros, por ejemplo, The Noise, para reducir el ruido. Aquí tenemos la reducción, podemos trabajar con diferentes valores, vamos a ir que veamos también la piel. No queremos un efecto muy exagerado, pensar que si le damos un valor muy fuerte nos va a devolver una especie de tipo dibujo, que a veces puede ser interesante para según qué, pero en este caso no nos interesa que tenga esa textura dibujo que está muy de moda también hoy en día. Si no sabíais cómo se hace, así es un método muy rápido para conseguirla. Pero nosotros vamos a trabajar con algo menos intensificado, Light simplemente. Podríamos aplicar conceptos de suavizado generales. Y a partir de aquí pues sería ir añadiendo diferentes efectos según la necesidad que tengamos. Podemos volver a crear un blanco y negro, por ejemplo, Comando J, Control J para duplicar capa. Y vamos a ir filtro, Nik, Silver Effects Pro. Aquí una vez más vamos a jugar entre los diferentes valores. Tenemos valores muy marcados, por ahí pues dependerá del resultado que queramos obtener para trabajar con un valor u otro. Más o menos le decimos aceptar y duplicamos la capa a fondo, Comando J, la posicionamos arriba, modo de fusión color y trabajamos con la opacidad. Para la reducción del ruido podríamos crear una capa nueva, Control, Shift, Alt y E todo junto, nos crea la impresión de pantalla. Y vamos a aplicar aquí un filtro de desenfoque, vamos a utilizar desenfoque de iris y posicionamos
Vale, más o menos. Y aquí una vez más podríamos ver el resultado final con la modificación frente a la foto original. Tenemos un resalte de luces en personas muy interesantes, y que si vosotros además aplicáis los valores con un poquito más de cuidado vais a obtener resultados pues bastante chulos. Así que hasta aquí este tutorial, espero que os haya gustado. Repito, no tenéis que seguirlo al pie de la letra, mi intención era que vierais las posibilidades que tenemos a la hora de mezclar diferentes plugins e ir buscando efectos que con Photoshop pues hubiéramos tardado bastante más sin la ayuda de estos plugins externos a la hora de realizar este tipo de efecto. Así que hasta aquí este tutorial, espero que os haya gustado. Si es así, dadle me gusta, dejar un comentario diciendo qué os parece y nos vemos en el siguiente tutorial.